Ya habíamos visto la definición, esto es importante, se pregunta, ¿y qué es un sedante? ¿Qué es un hipnótico? Un sedante es un fármaco que reduce la ansiedad y ejerce un efecto calmante. ¿Sí? Los hipnóticos son fármacos que nos ayudan a dormir, facilitan el inicio y el mantenimiento de los estadios de sueño y producen somnolencia. Recuerden la fase del sueño. El sueño tiene una división en dos porciones grandes, el sueño no REM y el sueño REM. El sueño REM es el sueño donde tenemos Rapid Eye Movement, que llamamos, el movimiento ocular rápido. Y significa, ¿verdad?, que cuando nosotros abrimos el párpado del paciente, el ojo se mueve rápido, movimientos oculares rápidos. Generalmente, esta es una fase de sueño profundo, es una fase de sueño reparador, que aquí es donde nosotros soñamos con cosas. Ahí si nos levantamos justo después del sueño REM, probablemente recordemos esos sueños. Luego tenemos el sueño no REM, ¿verdad? Ahí tenemos que se vuelve a dividir en cuatro fases. La fase uno es la fase del adormecimiento, el sueño muy ligero, donde el tono muscular está disminuido, hay movimientos oculares lentos. La fase 2 es la fase de sueño ligero, donde el ritmo, sí, el ritmo cardíaco, perdón, y el ritmo respiratorio están disminuidos, disminuye la temperatura y los movimientos oculares son leves o inexistentes. Es la porción donde más nosotros nos quedamos dormidos. O sea, es la fase donde más pasamos tiempo. La fase 3 forma 5% del ciclo, es una fase de transición. Transición entre la fase 2 y la fase 4. Aquí hay una transición hacia el sueño profundo, el tono muscular está disminuido, comienzan a generarse ondas delta en el electroencefalograma. Y luego tenemos el sueño profundo, ¿verdad?, que forma 15% del ciclo. La respiración y el ritmo cardíaco están enlentecidos, pero rítmicos. Hay ondas delta predominantes en el electroencefalograma y el sueño es reparador. ¿Ok? Cuando pasamos, ¿verdad?, suficiente tiempo en la fase 4, nos levantamos descansados, nos levantamos bien. La fase 5 es la fase de REM que habíamos visto, ¿verdad? Lo ideal es que nos quedemos mucho tiempo o la mayor cantidad de tiempo posible en fase 4 y fase 5. ¿Ok? Es ahí donde al despertarnos nos levantamos descansados. ¿Ok? La fase 1, 2 y 3 son fases donde pasamos la mayor parte, sobre todo la fase 2. Como le dije, no, el secreto no es dormir mucho, muchas horas, sino pasar el mayor tiempo posible en sueño profundo. Esta es la arquitectura normal del sueño, esta es la proporción. Lo ideal es mantener esta proporción siempre, ¿verdad? Y que los fármacos alteren lo mínimo posible esta proporción. ¿Ok? Tenemos los barbitúricos, son los fármacos que utilizamos eh, para, sobre todo anestésico y anticonvulsivante, debido a que su acción hipnótica y su acción sedante ya no se utilizan, o sea, ya no se indica para eso, debido a que las benzodiazepinas son más seguras para esas indicaciones. Tenemos los de acción ultra corta, el más importante es el tiopental, que es un anestésico. Luego tenemos los de acción corta, exobarbital, pentobarbital, secobarbital, que como le dije no son más tan utilizados. Los de acción intermedia tampoco, amobarbital, aprobarbital y butabarbital. Y los de acción larga, ¿verdad? El más importante
es el fenobarbital, que se utiliza como anticonvulsivante. ¿Bien? Los de acción ultra corta duran minutos, los de acción corta duran menos de 3 horas, los de acción intermedia entre 3 a 6 y los de acción prolongada más de 6 horas. ¿Ok? Las benzodiazepinas también vimos que se clasifican según su duración. Los de acción ultra corta, aquí el más importante es el midazolam, que se puede utilizar como sedante, como anticonvulsivante. ¿Ok? Los de acción corta, lorazepam, alprazolam. Lo ideal es que los de acción corta se utilicen para hipnóticos, justamente porque duran poco, duran aproximadamente la duración del sueño normal. Si dormimos, por ejemplo, 8 horas, el lorazepam en el personal va a durar más o menos ese tiempo. Entonces, al levantarnos, ya tenemos muy poco efecto de la droga. Y durante el día no tenemos ese efecto resaca, ¿verdad? Que puede haber. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Eh, Luego tenemos los de acción intermedia. Tenemos el clonazepam, pero muy utilizado. Los de acción intermedia tienen una mayor duración, ¿verdad? Y duran todo lo que es el sueño, pero siguen al día siguiente funcionando. Y eso es algo importante, sobre todo para pacientes que tienen insomnio, por las noches no pueden dormir y por el día tienen ansiedad. Y en estos pacientes se prefieren los de acción intermedia porque nos ayuda a dormir, ¿sí? Ayuda a conciliar el sueño y durante el día disminuye la ansiedad que tiene el paciente. ¿Ok? Entonces, muy relevante, muy importante el uso aquí de los de acción intermedia. Y luego los de larga duración, ahí tenemos el clorazepato y el diazepam. Y el diazepam es muy utilizado como anticonvulsivante. También, como digo, en convulsiones agudas y previenen unas siguientes convulsiones después de la crisis. Bueno, luego tenemos lo del grupo Z. Son fármacos que no tienen, digamos, parentesco, no tienen una estructura química eh, parecida entre ellos, ni siquiera son parecidos a las benzodiazepinas, pero que tienen un efecto similar a las benzodiazepinas, actúan sobre el mismo receptor, ¿ok? Pero tiene un efecto menos potente. Actualmente se utilizan mucho por sus propiedades hipnóticas y por ser menos potentes y más seguros que las benzodiazepinas. No van a producir tanto, eh, no tienen tanto potencial de adicción, no tienen tanto potencial de eh, síndrome de abstinencia, de dependencia física, dependencia psicológica. ¿Ok? Generalmente tienen un perfil de seguridad mayor que las benzodiazepinas y se pueden utilizar prácticamente solamente como hipnóticos. No tienen, eh, perdón, no tienen actividad sedante o no de manera a utilizarlos como ansiolíticos, pero bueno, facilitan el sueño. Y luego tenemos la melatonina y su análogo, el ramelteón, que también solamente se utilizan como sedante, son bastante seguros y generalmente no producen muchos eh, efectos adversos. ¿Ok? No producen sobredosis, no producen dependencia física, se pueden utilizar incluso en forma crónica. ¿Ok?
Ahí tenemos los barbitúricos, según su tiempo de acción, los de acción ultracorta, tenemos el tiopental, los de corta duración, que no se usa más casi, y los de larga duración, el fenobarbital, importante. Todo esto empieza aquí en el receptor de GABA. Recuerden, el GABA es un neurotransmisor inhibitorio, produce inhibición del sistema nervioso central, produce inhibición de la transmisión nerviosa. El GABA, al unirse a su receptor, abre un canal de cloruro. ¿Ok? Ese canal de cloruro, cuando está abierto, produce una hiperpolarización de la neurona. Y de esa manera eh, reduce la transmisión, ¿sí? Reduce la transmisión de la neurona. Porque si la neurona está hiperpolarizada, disminuye esa transmisión, ese potencial de acción, disminuye su excitabilidad. ¿Ok? Y ahí tenemos entonces el uso de GABA, ¿verdad? ¿Qué pasa? El barbitúrico, las benzodiazepinas y los fármacos del grupo Z potencian la acción del GABA. Al barbitúrico lo que hace es aumentar la unión de GABA a su receptor y aumenta el tiempo que queda abierto. De esa manera el canal se abre por más tiempo y la membrana de la neurona se hiperpolariza de manera más intensa. El diazepam, los barbitúricos también hacen lo mismo, o sea, los benzodiazepínicos hacen lo mismo, también se unen a GABA, ¿okay? O sea, se unen al receptor de GABA y potencian la unión de GABA con su receptor y aumentan la frecuencia en la que se abre este canal. Sí, los del grupo Z, alzolpidem, saleplon, esopiclona, también se unen al receptor de GABA y potencian también la unión de GABA al receptor con la apertura del canal. ¿Ok? El flumazenil, el flumazenil es un antagonista, ¿sí? Un antagonista de receptores de benzodiazepinas y es utilizado como un antídoto a las benzodiazepinas. Entonces tenemos GABA, el receptor de GABA. Cuando el receptor de GABA no está unido al neurotransmisor, el canal se mantiene cerrado. Sin embargo, cuando GABA se une a su receptor, el canal se abre y entra la entrada, o sea, aumenta la entrada de cloruro dentro de la célula. Eso produce un aumento de la hiperpolarización en el interior celular. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos el receptor sin ningún neurotransmisor, sin nada, vamos a tener que el cloruro no ingresa a la célula. Cuando el receptor se une a GABA, ingresa el cloruro, se hiperpolariza la membrana y la neurona deprime su transmisión. Y cuando el GABA más una benzodiazepina o un barbitúrico se unen al receptor, esa entrada del cloruro aumenta de velocidad. ¿Sí? Y ahí se produce una mayor hiperpolarización de la célula. Aquí la comparación entre los barbitúricos y las benzodiazepinas. Los barbitúricos aumentan la unión de GABA a los receptores de GABA, las benzodiazepinas también. Sin embargo, los barbitúricos lo que hacen es prolongar la duración en que el canal se mantiene abierto. Las benzodiazepinas aumentan la frecuencia, es decir, hacen que se una, o sea, se abra más veces ese canal. Se mantiene más tiempo abierto con los barbitúricos. Sin embargo, las benzodiazepinas lo que hacen es que aumenta la frecuencia de apertura. Se abre con mayor frecuencia. ¿Ok? ¿Qué más? Em, los barbitúricos tienen un índice terapéutico estrecho. Es decir, que las altas concentraciones pueden llegar a producir em, muerte. ¿Mm? Las altas concentraciones pueden producir paro respiratorio. ¿Ok?
Por eso es que hay que tener cuidado con los barbitúricos, fácilmente pueden causar la muerte y sobre todo combinado con otro depresor del sistema nervioso central. En dosis altas, perdón, en dosis bajas produce hiperalgesia, es decir, aumenta la percepción del dolor. Por eso no debería utilizarse en dosis bajas, dosis hipnóticas, para pacientes que tienen dolor moderado, porque puede aumentar el dolor. Las benzodiazepinas, a diferencia de los barbitúricos, no son tan potentes. Los barbitúricos, de manera independiente y autónoma, pueden conseguir abrir el canal sin necesidad de GABA. Sin embargo, las benzodiazepinas no. Las benzodiazepinas necesitan de GABA para poder abrir el canal. Sin GABA no se abren. Por eso es que son más seguros las benzodiazepinas, ¿verdad? Ok. Bueno, esto todo ya habíamos visto, ¿verdad? Entonces, un poquito ahí de retroalimentación nomás. Tenemos entonces que los barbitúricos se unen a una subunidad específica del receptor de GABA en la sinapsis del sistema nervioso central, facilitando la apertura del canal de cloruro por GABA. ¿Sí? Aumenta la hiperpolarización de la membrana. Tiene un efecto de deprimir la conducción del sistema nervioso dependiendo de la dosis. Tiene un efecto sedante, ansiolítico a dosis bajas o moderadas. Produce amnesia anterograda, es decir, una vez administrado el fármaco, el paciente no recuerda nada durante la acción del medicamento, sobre todo en dosis altas. También en dosis bajas produce hipnosis, es decir, aumenta la somnolencia y acelera el inicio del sueño, hace que el sueño dure más tiempo y inicie antes, disminuye ese periodo de latencia. Pero lo malo es que generalmente ese sueño tiene una arquitectura modificada. Lo que va a producir es un aumento de la fase 2, pero disminuye el sueño REM y el sueño de la fase 4, sueño profundo. Y con altas dosis pueden producir depresión respiratoria y muerte. ¿Okay? Ahí tenemos acciones a nivel del sistema nervioso central a dosis bajas. Produce sedación, tiene un efecto calmante, disminuye la agitación, pueden producir depresión respiratoria, disminuyen la respuesta del quimioreceptor al CO2. Los cambios de dióxido de carbono ya no producen la respuesta que deberían. Y la sobredosis se acompaña de depresión respiratoria y de muerte. Pueden producir inducción enzimática, los barbitúricos, sobre todo cuando se administran en forma crónica, aumentan la actividad del citocromo P450 en el hígado. ¿Sí? Aceleran ese citocromo P450. Y por eso pueden aumentar el metabolismo de muchas drogas. De esa manera, si administramos drogas con barbitúricos, podemos esperar un menor efecto de la otra droga, sobre todo si se metaboliza por citocromo. Todos los barbitúricos tienen una buena distribución y una buena absorción, debido a que son fármacos bastante liposolubles. Son metabolizados en el hígado, ¿sí? Y sus metabolitos inactivos se eliminan a través del riñón. Cruzan rápidamente la placenta, pueden afectar al feto y la toxicidad es dependiente de la dosis, ¿verdad? Sobre todo dosis altas van a producir una disminución exagerada del sistema nervioso central, una depresión del sistema nervioso central y pueden producir la muerte. Los intentos de suicidio con barbitúricos generalmente tienen éxito debido a que el barbitúrico es tan potente que puede abrir los canales de cloruro de manera independiente, sin necesidad de que haya, ¿verdad? Sin necesidad de que tengamos GABA, ¿verdad? O sin necesidad que se combinen con otros medicamentos. Sin embargo, las benzodiazepinas
no suelen producir, eh, como les digo, los intentos suicidios con benzodiazepinas no suelen ser exitosos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente fracasa el intento de suicidio con benzodiazepinas. Cuando utilizamos benzodiazepinas en altas dosis, hay cierto límite, porque las benzodiazepinas no son tan potentes como para abrir de manera independiente ese canal. Sí o sí necesita de GABA. Y como GABA está en concentraciones limitadas en el cerebro, entonces más que eso no se puede. Sí pueden producir una disminución de la frecuencia respiratoria, sí pueden producir una disminución de la depresión de la conciencia, pero difícilmente causen la muerte relacionada a las benzodiazepinas. ¿Ok? Eh, Vamos a ver que las benzodiazepinas, cuando se mezclan sí, con otros medicamentos como barbitúricos, opioides, antihistamínicos, alcohol, ahí sí pueden producir la muerte mucho más fácilmente. Pero las benzodiazepinas solas difícilmente produzcan la muerte. ¿Ok? Como anestésico, ahora se utiliza el tiopental, sobre todo, tiene una duración ultra corta y se utilizan por vía intravenosa. Para la ansiedad ya no se utilizan y disminuyó ese uso, ¿verdad?, que le damos a la ansiedad porque eh, no son muy seguros si se administran en forma continua para aumentar el sueño, para calmar al paciente. Generalmente el paciente desarrolla tolerancia y empieza a consumir ya de manera independiente dosis más altas. Tienen el riesgo de producir adicción. Para la ansiedad, como ansiolíticos, se prefieren las benzodiazepinas, son mucho más seguros. Y como anticonvulsivante, se utiliza bastante el fenobarbital. Es utilizado para el manejo de convulsiones tónico-clónicas generalizadas, estatus epilépticos. Generalmente lo que hace como anticonvulsivante es disminuir la transmisión a nivel del sistema nervioso central, potenciando GABA. Y esto, gente, puede causar, o sea, generalmente puede ser efectivo incluso cuando otros anticonvulsivantes no lo son. Sí, son anticonvulsivantes de alta potencia, por eso se utilizan en el estatus epiléptico, en ese paciente que ya está convulsionando hace más de 15 minutos y no para. Podemos utilizar fenobarbital con bastante éxito. Es una de las drogas de elección en las convulsiones febriles en niños, donde también se puede utilizar midazolam o diazepam. Puede producir disfunción cognitiva en el niño y su acción anticonvulsivante es específica. ¿Cuáles son los efectos adversos? En el sistema nervioso central, produce somnolencia, dificultad para concentrarse, pueden producir un efecto resaca. Es decir, al día siguiente el paciente se despierta un poco más cansado, con la mente un poco nublada, con fatiga. ¿Por qué? Porque tiene un efecto residual. Aumenta el sueño, hace que el paciente duerma bien, pero al día siguiente se levanta un poquito más cansado, con un poco más sueño. Eso le llamamos efecto resaca. Tienen inducción del citocromo P450, estimulan la producción de enzimas y aumentan la actividad de estas enzimas. De esa manera aumenta el metabolismo de los fármacos. También induce una enzima que es la ácido aminolebulínico sintetasa, que es una enzima que produce la síntesis o aumenta la síntesis de porfirinas. Las porfirinas son, digamos, compuestos que pueden muchas veces acumularse y causar una enfermedad que se llama porfiria. La porfiria es una alteración genética hereditaria donde hay una dificultad para eliminar las porfirinas. ¿Ok? Y el paciente tiene una serie de manifestaciones metabólicas. Ahí generalmente el paciente vive poco.
¿verdad? Si nosotros le damos barbitúrico a esos pacientes, vamos a ver que aumenta más aún la síntesis de porfirina y empeora su enfermedad. Se está contraindicado en pacientes que tienen porfiria. Dependencia física, el paciente con el tiempo, cuando usa sobre todo en forma crónica los barbitúricos, se va acostumbrando, su cuerpo se va adecuando a ese neurotransmisor, a GABA, el organismo va adecuándose y cuando falta GABA, generalmente se produce un síndrome de abstinencia, ¿verdad? O sea, una retirada brusca puede causar temblores, ansiedad, debilidad, cansancio, náuseas, vómitos, convulsiones, delirio y hasta paro cardíaco. El síndrome de abstinencia puede ser tan grave que puede causar un paro cardíaco. La intoxicación ha sido causa frecuente de muerte anteriormente, debido a su uso indebido. A nivel del sistema cardiovascular, puede causar hipotensión con altas dosis, es decir, tiene efectos hemodinámicos. Y pueden causar adicción. Generalmente produce dependencia física, como dijimos, el cuerpo se va adaptando a ese fármaco y cuando cortamos el fármaco en forma brusca, el cuerpo reacciona con un síndrome de abstinencia. Eso le llamamos entonces síndrome de abstinencia. Y también el paciente se acostumbra a esa sensación de bienestar que produce este fármaco. El paciente se acostumbra a esa sensación de euforia, felicidad que produce la droga y busca nuevamente repetir esa sensación, ese estímulo. Por eso busca nuevamente administrar la droga. ¿Ok? A eso nosotros le llamamos dependencia psicológica o psíquica. Hay veces que el paciente desarrolla comportamientos disfuncionales para conseguir la droga. Es decir, el paciente agarra ahí, por ejemplo, miente para conseguir la droga, falsifica una prescripción médica, ya empieza a faltar al trabajo, descuida a los hijos. Esos pacientes se consideran adictos. Y con el tiempo, como genera tolerancia, se va aumentando las dosis para conseguir el mismo efecto. Y al final vamos a ver que el paciente eh, puede llegar a producirse sobredosis por ese aumento paulatino de la dosis que tiene, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento de la intoxicación por los barbitúricos? Se hace tratamiento de soporte, no tiene antídoto específico, eso también es un problema. Las benzodiazepinas sí tienen antídoto específico, o sea, sí se pueden revertir su efecto mediante un fármaco. Los barbitúricos no existen fármacos que bloqueen su acción, que antagonicen su acción. Entonces lo que se hace es un tratamiento de soporte y se facilita la eliminación de la droga. Lo que se le hace es, se le hidrata, se le hace doble vía periférica, se le manda líquidos, suero fisiológico, Ringer lactato. El paciente entonces de esa manera diluye el fármaco en la sangre. Eso disminuye sus concentraciones y disminuye un poco el efecto. ¿Qué más? También se les suele administrar estos fármacos, eh, el suero fisiológico y el Ringer, se administran también con el objetivo de revertir la presión arterial, o sea, la hipotensión que puede causar. Muchas veces entonces con sobredosis esto causa hipotensión y el suero fisiológico, además de diluir la droga, me sirve también para expandir el volumen. Si esto no es suficiente, mejor dicho, si la expansión del volumen no es suficiente para rehabilitar, para volver a mantener la presión arterial en límites normales, ¿qué se hace? Se le administra vasopresores, noradrenalina o adrenalina.
Se le oxigena al paciente, de ser necesario, y generalmente es necesario, se le intuba. Bueno, esa hidratación también va a estimular la diuresis, ¿ok? Además, podemos ayudar con diuréticos para inducir más la diuresis, ¿ok? Se puede probar la hemodiálisis, no es muy efectiva porque los barbitúricos tienen un amplio volumen de distribución y un alto porcentaje de unión a proteínas. Por lo tanto, no funciona tan bien la diálisis para eliminar en grandes cantidades. Pero bueno, en pacientes que tienen fallo renal se necesita la hemodiálisis. ¿Ok? El colapso cardiovascular es un riesgo mayor, entonces la hipovolemia siempre tiene que ser corregida y la presión puede ser corregida con vasopresores, ¿sí? Vasoconstrictores. ¿Se entendió barbitúricos? Ok. Vamos a continuar entonces con las benzodiazepinas. Me aguardan un minutito, voy a cargar un poquito de agua, ya regreso. Las benzodiazepinas son fármacos muy parecidos a los barbitúricos porque también van a potenciar la transmisión de GABA, ¿sí? Van a aumentar la afinidad con la que se une y van a aumentar la frecuencia con la que se abre ese canal. Pero en comparación a los barbitúricos, generalmente son más seguros y menos potentes. Por lo tanto, se prefieren en la mayoría de los casos. Se clasifican también de manera similar. O sea, tenemos esa clasificación según su duración. ¿Sí? Tenemos la de acción corta, acá falta la de acción ultra corta, que es el midazolam, la de acción intermedia y la de acción larga. Esos que estaban marcados en color rojo en esa tabla, esos sobre todo son importantes. ¿Ok? Bueno, aumentando la dosis de las benzodiazepinas, nosotros vamos a pasar por estados de sedación, hipnosis y luego estupor. Es decir, a dosis bajas producen una relajación del paciente, disminuyen la ansiedad. A dosis un poquito mayores inducen el sueño, el paciente se duerme más fácilmente. Y luego tenemos el estupor. El estupor ya es una disminución de la conciencia más acentuada, ¿ok? Es ya un poquito más intensa. Y el paciente ahí ya a veces no se despierta, está ahí medio que muy dormido, ¿ok? Entonces, eso es el estupor. Ya está cerca a lo que es coma, ya no responde a veces con estímulos verbales, con sacudidas o estímulos dolorosos, recién ahí responde. ¿Ok? Luego tenemos que las benzodiazepinas, a diferencia que de los barbitúricos, no causan anestesia porque la conciencia, el estado de conciencia se mantiene hasta un cierto punto y no produce la inmovilidad necesaria para permitir una cirugía. ¿Ok? Pero sí se puede utilizar en combinación con otros fármacos para producir relajación y sedación. En el electroencefalograma, en los estadios de sueño, produce lo siguiente: disminuye el periodo de latencia, es decir, el paciente duerme más rápido, tarda menos en dormir. Si antes yo tardaba 4, 5 horas para dormir, ahora tardo media hora, 45 minutos. ¿Sí? Duermo más rápido. Disminuye el número de despertares, es decir, el paciente no se despierta tanto durante la noche.
¿sí? Si es que antes se despertaba 3, 4 veces durante el sueño, ahora se despierta una vez, ¿verdad? Entonces, duerme más tiempo, se despierta menos. Y disminuye el tiempo en los estadios 0, 1, 3 y 4. Y disminuye el tiempo en estadio REM. Eso es la desventaja que tiene las benzodiazepinas, es que alteran esa arquitectura del sueño. No mantiene el sueño en las proporciones que debe mantener. ¿Se acuerdan? Yo les había dicho, tenemos 5 fases, cada una tenía una proporción, digamos, que duraba un determinado tiempo, y esas proporciones deberían de mantenerse, ¿ok? Sin embargo, en esto no sucede. Cuando nosotros utilizamos benzodiazepinas, se alteran las fases, disminuye el sueño profundo y disminuye el sueño REM. El sueño profundo, la fase 4 y el sueño REM son estadios donde el paciente realmente descansa. Es el tiempo en donde se produce una reparación de las neuronas, un aumento de las conexiones, de la sinapsis, se restituyen las dendritas y se restituye la capa de mielina. Cuando nosotros pasamos el mayor tiempo en fase 4 y fase 5, nos levantamos bien descansados. Pero las benzodiazepinas aumentan sí la duración de todo el tiempo del sueño en general. Si el paciente dormía 2 horas por noche, ahora duerme 6, 7 horas, mejora, pero disminuye la proporción del sueño REM y el sueño en fase 4. ¿Okay? No es, digamos, un sueño reparador, y aumenta el tiempo total del sueño, sobre todo porque aumenta la fase 2, ¿sí? El sueño superficial. Esto aumenta la proporción en el ciclo con el uso de benzodiazepinas. ¿Ok? Las dosis hipnóticas de las benzodiazepinas no producen cambios significativos en la respiración de los sujetos normales, pero en pacientes que ya tienen algún tipo de alteración en la respiración, por ejemplo, en pacientes que tienen EPOC, fibrosis quística, pacientes que tienen, por ejemplo, neumopatías intersticiales. En estos pacientes, ese, ¿cómo le digo? Esa disminución mínima de la respuesta respiratoria puede descompensar al paciente. El paciente con EPOC ya tiene un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. El paciente con EPOC ya tiene una disminución del oxígeno, ya tiene un aumento de el CO2 en sangre. Y si nosotros disminuimos más aún esa frecuencia respiratoria, el paciente puede descompensarse. En dosis preanestésica disminuye la presión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca. La farmacocinética son fármacos muy liposolubles, como todos los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central. Generalmente se prefiere la vida media corta para fines hipnóticos, para hacer un tratamiento hipnótico, pero generalmente cuando queremos que tenga un efecto hipnótico y sedante, preferimos lo de vida media e intermedia. Así el paciente duerme bien durante la noche y durante el día tiene esa sensación de calma, disminuye su ansiedad. La mayoría de las benzodiazepinas se metabolizan en el hígado y producen metabolitos activos. ¿Okay? Y luego son conjugados en el riñón, o sea, conjugados en el hígado y eliminados por el riñón. ¿Cuáles son los efectos adversos? Al ser un depresor del estado de conciencia, podemos esperar una disminución cognitiva, al paciente le cuesta más concentrarse, mantener la concentración focada,
¿ok? Y disminuye también el tiempo en el que el paciente reacciona a los diferentes estímulos. Aumento en el tiempo de reacción, tarda más en reaccionar. Eso aumenta el riesgo de accidentes. Si, por ejemplo, el paciente es un conductor de camión y va por la ruta, cuando percibe que va a chocar o que va a haber un accidente, tarda más en desviar, tarda más en maniobrar y puede tener incoordinación motora. No se recomienda que el paciente trabaje con materiales pesados o haga trabajo que requiera mucha coordinación cuando está bajo los efectos de las benzodiazepinas. Por ejemplo, están esos pacientes que transportan cajas o materiales eh, durante en la fábrica, ¿verdad? Los depósitos de la fábrica que tienen esos transportadores, esos camioncillos que suben, bajan, mueven cajas. Eso requiere mucha coordinación, ¿verdad? Si el paciente está bajo el uso de benzodiazepinas, el paciente tiene una menor coordinación, hay una incoordinación motora, es mayor el riesgo de accidentes, tiene amnesia anterior, hay confusión. Entonces, no conducir ni manejar maquinarias pesadas, tractores, eh, esos tractores que mueven materiales pesados, por ejemplo, que necesitan de coordinación para bajar, subir. Eso es bastante riesgoso si el paciente está consumiendo benzodiazepinas. ¿Ok? ¿Se entendió hasta acá? Ok. Luego tenemos el flumacenilo, ¿sí? El flumacenilo, gente, es un antagonista del receptor de benzodiazepina, ¿sí? Es el antídoto, ¿ok? Antídoto de las benzodiazepinas. Es decir, actúa sobre el mismo receptor, pero disminuye su, ¿cómo le digo? No, no, o sea, disminuye la acción de la benzodiazepina y antagoniza. Tiene una afinidad por el receptor, pero no tiene actividad, o sea, no la activa a ese receptor. Tiene un mecanismo de antagonismo competitivo. Por eso es que el flumacenilo se considera el antídoto de las benzodiazepinas, ¿sí? Antagonista a los efectos electrofisiológicos y comportamentales de los agonistas y los agonistas inversos, ¿ok? Y solamente está disponible para la administración intravenosa. Tiene una vía media corta y actúa rápidamente. Por lo tanto, revierte rápidamente el efecto, ¿verdad? De las benzodiazepinas. Se suele utilizar para tratar las intoxicaciones por benzodiazepinas y en general se puede administrar de manera repetitiva. Eh, si es que no tiene efecto al inicio, bueno, podemos repetir las dosis. ¿Cuáles son las indicaciones? Estos temas de examen se utilizan para manejo de sospechas de sobredosis por benzodiazepinas. Si sospechamos que el paciente está bajo los efectos de las benzodiazepinas, o que intentó suicidarse, o que tuvo, digamos, una sobredosis por X causa, bueno, entonces utilizamos flumacenilo, ¿ok? Y para revertir el efecto sedativo general producido por las benzodiazepinas administradas durante la anestesia general. De repente hacemos una sedación al paciente, queremos intubarle o qué sé yo, queremos hacer algún procedimiento, utilizamos las benzodiazepinas, pero cuando ya terminó el procedimiento, ya queremos recuperar de nuevo ese estado de conciencia, utilizamos flumacenilo, ¿verdad? Eso ayuda a revertir todo eso.
¿Ok? Hasta acá, todo bien, todo tranqui. Vamos a tomarnos una pausa de 15 minutos y regresamos para la segunda parte de la clase, ¿ok? Clona, eso clona. No se relacionan uno con otro así estructuralmente, o sea, la estructura química no es parecida, ni tampoco se relacionan estructuralmente, o sea, químicamente con las benzodiazepinas. Su eficacia terapéutica se debe al agonista del sitio benzodiazepínico del receptor GABA. O sea, también actúan como agonista del receptor GABA, al igual que las benzodiazepinas, ok, pero son menos potentes que las benzodiazepinas. Comparado con las benzodiazepinas, es menos efectivo como anticonvulsivante y como relajante muscular. ¿Ok? Ok. Bueno, en relación a la sobredosis, relación a la presentación de la sobredosis, es muy similar los de compuesto Z a las benzodiazepinas. Y también puede tratarse con flumacenilo, o sea, el flumacenilo también puede utilizarse como antídoto para la sobredosis de grupo Z, ¿verdad? Saleplom y Zolpidem son efectivos para tratar el insomnio. Ambas drogas se aprobaron por la Food Drug Administration hasta 7 a 10 días para tratar insomnio por cada oportunidad. Y en general son más seguras y producen menos resaca y menos efecto rebote que las benzodiazepinas. El Saleplom tiene una vida media de 1 hora aproximadamente y se utiliza inmediatamente antes de ir a dormir, cuando el paciente tiene dificultad para dormir, ¿verdad? Es decir, consumimos una pastilla antes de ir a la cama y tiene un efecto, digamos, prolongado que nos ayuda eh, a tener un buen sueño y a iniciar rápidamente el sueño. El Solpidem tiene una vida media de 2 horas aproximadamente, pero cubre su acción la mayor parte de la duración del sueño. Para un sueño típico de 8 horas. La esopiclona se puede utilizar para tratamiento a largo plazo del insomnio. Tiene una vida media de 6 horas. ¿Ok? Entonces, el grupo Z es más seguro, es más cómodo, menos efecto rebote, menos efectos adversos, ¿ok? Que en comparación a las benzodiazepinas. ¿Se entendió? Bueno, generalmente cuando queremos tratar solamente insomnio, se suelen preferir los fármacos del grupo Z. Cuando queremos tratar insomnio, ansiedad, como ansiolíticos, se prefieren las benzodiazepinas. Y ahora vamos a hablar de un eh, hipnótico que se cataloga como natural, se vende sin receta en la farmacia. Eso a diferencia de los otros que vimos que todos son bajo receta. ¿Ok? Y vamos a ver que tiene un efecto bastante importante para tratar el insomnio y se puede utilizar incluso por largo plazo. Anteriormente, la melatonina era recomendada simplemente a pacientes que tenían
insomnio relacionado con el trabajo. Por ejemplo, los trabajadores que hacían plantón de noche, médicos, enfermeros, eh, limpiadores nocturnos, guardias de seguridad, que trabajaban durante la noche y se veían obligados a dormir durante el día. Como tenían cierta dificultad para dormir, utilizaban melatonina y les mejoraba el sueño. La melatonina es una hormona que se produce a nivel de la glándula pineal. O sea, nosotros, dentro de la cabeza, dentro de la bóveda craneana, producimos melatonina. Melatonina se produce en relación al ciclo circadiano y en relación a la respuesta o no de luz, ¿sí? Generalmente, cuando hay unas bajas emisiones, bajas cantidades de luz, cuando hay oscuridad durante la noche, se aumenta la producción de melatonina. Pero durante el día, o cuando hay mucha iluminación así, inclusive luz artificial, vamos a ver que se produce menos serotonina, o sea, melatonina. Se inhibe la producción de melatonina. ¿Ok? Entonces, lo que solemos utilizar es un análogo sintético de melatonina, que es el Ramelteón, que está aprobado para el tratamiento del insomnio, especialmente para la dificultad para iniciar el sueño. Por eso se utilizaba mucho en pacientes que dormían durante el día, porque en el día hay mucho sol, hay mucha luz normalmente, y el paciente no producía una cantidad significativa de melatonina, se creía, y por eso no dormía fácilmente. Entonces, al consumir melatonina, aumentaban los niveles en sangre y el paciente podía dormir. Otra cosa, también se solía utilizar mucho en personas que viajaban a lugares lejanos, que tenían usos horarios diferentes y tenía el famoso jet lag. No podía dormir por esa diferencia horaria. ¿Ok? Entonces, el mecanismo de acción es eso. Es un análogo de la hormona que nosotros producimos. Los niveles de melatonina a nivel del núcleo supraquiasmático suben y bajan durante el ciclo circadiano. El aumento de la concentración por las noches le prepara al individuo para el sueño, luego alcanza una meseta y luego vuelve a bajar a lo largo de la noche. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Hay dos receptores unidos a proteína G y receptores asociados a proteína G. Para la melatonina tenemos el receptor MT1 y el receptor MT2, que están encontrados en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. ¿Ok? El ramelteón se une tanto al MT1 como al MT2. A nuestro análogo que vamos a ver que se administra se une a los dos receptores y de esa manera facilita el inicio del sueño. ¿Sí? El MT1 sobre todo es el que promueve el inicio del sueño. Y el MT2 se cree que participa en la regulación del ciclo circadiano, es decir, de ciertas funciones, ciertas secreciones hormonales que se relacionan con el ciclo circadiano, ¿verdad? El ramelteón es eficaz para el tratamiento del insomnio transitorio y también el insomnio crónico. Y lo bueno es que son, digamos, catalogados como naturales, no producen depresión del sistema nervioso central, eh, no suelen producir dependencia, no suelen producir adicción, ¿okay? No suelen producir síndrome de abstinencia. ¿Okay? Bueno, ¿se entendió eso? Ok. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de una guía general del manejo del insomnio, cómo se maneja en general.
estos cuadros. En general, vamos a ver que para el insomnio lo ideal, lo fundamental es identificar la causa, eliminar la causa y mejorar la higiene del sueño. ¿Qué es la higiene del sueño? La higiene del sueño es o son las medidas que facilitan un mejor inicio y mantenimiento del sueño. Son medidas que nosotros podemos hacer sin necesidad de fármacos para mejorar eh, el sueño, ¿verdad? Para dormir mejor. Por ejemplo, se recomienda dejar la habitación donde uno duerme solamente para dormir y todo lo demás, comer, estudiar, trabajar, ver televisión, todo eso se recomienda hacerlo fuera de la habitación. O sea, solamente vamos a entrar en la pieza, en la habitación para dormir. ¿Ok? Otra cosa, si queremos dormir bien, no tenemos que tomar café o sustancias psicoestimulantes como té, ¿verdad? Chá, o energizante, ¿verdad? Que tiene taurina durante la noche, o por lo menos no muy cerca del horario de dormir. Tampoco se recomienda hacer ejercicio muy tarde en la noche. El ejercicio físico activa el sistema simpático y activa el sistema nervioso central. Y ese estado de activación dura un tiempo después de hacer ejercicio. Por lo tanto, dificulta el sueño. El ejercicio físico es recomendable para dormir mejor, pero hacerlo durante el día, no durante la noche muy cerca de la hora de dormir. Tampoco es recomendable comer mucha comida antes de dormir, ir a la cama con el estómago cargado. Eso dificulta el inicio del sueño. Si vamos a comer, vamos a comer 4 o 5 horas antes de dormir, por lo menos. O sea, por lo menos 3, 4 horas. De manera que cuando nos acostemos ya no estemos en ese proceso de digestión y bueno, dormamos mejor. Tampoco abusar con la comida de noche, no cargar mucho el estómago. Se recomienda o sea, dormir en un lugar oscuro, con una cama cómoda, no llevar pantallas a la pieza, a la habitación, no llevar el teléfono, por lo menos no utilizar el teléfono en la habitación y mucho menos antes de dormir porque esa pantalla, esas luces LED estimulan mucho eh, un estado de activación, ¿verdad? Y dificultan el sueño. Otra cosa que se recomienda es que un poco antes de ir a la cama, 30 minutos antes de la cama, establezcamos una rutina que le ayuda al cuerpo a adaptarse y le avisa al cuerpo, le condiciona que ya está cerca el horario de sueño. Entonces, por ejemplo, podemos escuchar música ligera, podemos eh, también, por ejemplo, eh, leer, ¿sí? Podemos hacer una lectura, pero no una lectura así de trabajo ni algo que nos requiera mucha concentración, una lectura amena. Para leer un libro ligero, una novela, eso nos puede ayudar a iniciar el sueño. ¿Ok? Entonces, todas esas situaciones, todos esos eh, parámetros, ¿verdad? Nos van a ayudar a dormir mejor. Y sin necesidad de fármacos, vamos a tener un mejor sueño. Si eso no funciona, bueno, ahí podemos recurrir a los psicofármacos, ¿verdad? A los fármacos que ayudan a dormir mejor. ¿Ok? Y dentro de esto se prefieren las benzodiazepinas y los del grupo Z, ¿sí? Son los que tienen mejor índice terapéutico, tienen menos efectos tóxicos, modifican menos la arquitectura del sueño y tienen menos potencial de adicción, menos potencial de abuso. Cuando queremos solamente tratar el insomnio y el paciente no tiene ansiedad durante el día, utilizamos los de vida media corta, azopiclona, azopidem o benzodiazepinas de acción corta. Así el efecto dura solamente durante el sueño
Y de día el paciente se levanta y el fármaco ya no está haciendo efecto y no tiene ese cansancio, esa sensación de fatiga durante el día. Ok. Bueno, y estos componentes de acción media corta también son apropiados para adultos mayores porque disminuyen el riesgo de caída, depresión. Y uno debe tener en cuenta ahora que pueden producir despertares tempranos, ansiedad rebote y episodios de amnesia pueden ocurrir. De todas maneras, no se recomiendan utilizar por mucho tiempo estos fármacos. Generalmente, episódicamente pueden utilizarse. Cuando queremos tratar también la ansiedad, el paciente tiene insomnio y durante el día tiene ansiedad. En estos casos podemos utilizar fármacos que tienen una vida media un poco mayor. ¿Por qué? Porque el efecto dura más. Durante el día nos ayuda a tratar eh, la ansiedad y durante la noche ayuda a dormir mejor. ¿Ok? Entonces, las benzodiazepinas con una vida media mayor se preconizan en personas que tienen un nivel de ansiedad alto durante el día y personas que pueden tolerar la sedación durante el día siguiente, pero pueden producir un déficit cognitivo. El paciente se concentra menos, piensa más lento, reacciona más lento. Y aquí tenemos las categorías del insomnio. Tenemos el insomnio transitorio, el insomnio de corta duración y el insomnio de larga duración. El insomnio transitorio dura menos de 3 días, generalmente, y está causado por un estresante situacional. Por ejemplo, exámenes. Tenemos exámenes de farmacología, de fisiología, fisiopatología, y eso nos produce ansiedad y nos dificulta el sueño. No nos sentimos bien, dormimos poco. ¿Por qué? Porque estamos preocupados por ese examen, por ejemplo. O le tengo que contar algo a mi papá, a mi mamá. Eso también me puede dejar preocupado por un tiempo. Pero generalmente son periodos cortos y mejoran después de que se alivia la causa, ese factor preocupante. Cuando disminuye, mejora otra vez el sueño. Y además responde mejorando la higiene del sueño. Se pueden utilizar hipnóticos en dosis mínimas, pero solamente por 2 a 3 noches, no por más tiempo. Luego están los insomnios de corta duración, que pueden durar de 3 días a 3 semanas, ¿sí? 3 a 3. Generalmente aquí ya es un estresor poquito más eh, largo. Por ejemplo, pueden ser problemas laborales. Por ejemplo, paciente se anunció en su trabajo que iban a haber despidos y eso, por ejemplo, pudo haber motivado al paciente a preocuparse, tiene miedo de si que él va a ser el despedido próximamente. Entonces, eso, por ejemplo, puede favorecer un estresor un poco más duradero. O le diagnosticaron una enfermedad, se le diagnosticó enfermedad de Parkinson o Alzheimer. Eso le preocupa mucho, le causa un cuadro de depresión y se acompaña de insomnio hasta que pueda asimilar la noticia. El primer paso en estos pacientes es tratar la higiene del sueño, los factores que podrían agravar este cuadro. Se pueden utilizar hipnóticos, pero generalmente, bueno, como coadyuvante, digamos, para eh, ayudar a ese proceso. Por un 7 a 10 noches aproximadamente. Y después no se debe continuar. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos por mucho tiempo en forma crónica generan tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia. Por eso algunas guías recomiendan utilizar por 1 a 2 noches, después probar dormir nuevamente sin el medicamento y después podemos volver a comenzar, ¿sí? Hacer de manera intercalada, no utilizar muy de seguido. Y luego está el insomnio de larga duración,
dura más de 3 semanas, puede no identificarse la causa. Y aquí ya tenemos que hacer estudios, digamos, un poquito más complejos y podemos utilizar algunos psicofármacos, o sea, algunos fármacos que producen hipnosis, digamos, por un periodo un poco más prolongado. Bueno, el insomnio a largo plazo es importante. Medidas no farmacológicas, menos cafeína, menos alcohol, hacer ejercicio físico durante el día, no cerca de la noche, no cerca de dormir. Existen ejercicios de relajación que pueden mejorar el sueño y la terapia cognitivo-conductual, o sea, terapia psicológica. Recordar que si un paciente utiliza benzodiazepina regularmente por más de 2 semanas, cuando nosotros suspendemos el fármaco tiene que ser de manera gradual, poco a poco, no de manera brusca, porque si se suspende de la noche para la mañana, el paciente puede tener síndrome de abstinencia. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? No, ok. Entonces podemos dejar hasta acá la clase, ¿sí? Y bueno, les libero. Esta es la última clase que tuvimos. Me despido también de ustedes. Fue un honor compartir. Gracias a todos los que siempre participaron en las clases, siempre estuvieron pendientes, preguntando, aclarando sus dudas, ¿sí? Y bueno, éxitos a todos, éxito en todo lo que se propongan, que tengan buenos exámenes, rindan bien. Este fin de semana me envían un mensaje, de domingo. Les voy a enviar un cuestionario de algunas preguntas de los contenidos que no fueron evaluados. Todo lo que era así, diuréticos, estos fármacos del sistema nervioso central, la parte de nutrición que ya queda a su cargo. Eso también, eh, la parte de nutrición, ustedes van a quedar por su cargo, van a estudiar. Le voy a enviar unas preguntas orientativas y esa diapositiva solamente eso hace falta que lean. Y eso, gente, estudien, tengan éxito en sus exámenes y que tengan felices vacaciones y felices fiestas. ¿Está bien? Chao, chao. Sexto.